two, three, funky. El momento favorito de la mayoría es cuando llega la hora de dormir. Por fin se van a acostar, a descansar de su largo día. Pero para mí es todo lo contrario. Desde que tengo 7 años, el soñar ha sido uno de mis mayores traumas. No sé en realidad por qué me pasa esto. Ustedes pensarían que como mis sueños son tan reales, esa es la peor parte, pero no, lo peor viene cuando despierto. Desde que tengo 7 años he visto el mismo ente femenino en mis sueños. Mientras más la soñaba me daba cuenta que tal vez ese ente era una representación mía, pero con unos cuantos detalles diferentes, y esos detalles no eran menores. Pero hubo una noche, que esa noche, no importa cuánto tiempo pase, nunca se me va a olvidar. Esa noche llegó la hora de dormir, yo me fui a acostar a mi cama y pues simplemente estaba esperando a quedarme dormida y lo logré al poco tiempo. No sé cuánto tiempo realmente duré dormida, pero de repente me desperté bastante confundida porque no sabía qué era lo que me había despertado. Y lo que me encontré fue que este ente me estaba viendo al pie de mi cama. Ella simplemente estaba parada ahí, viéndome fijamente. Y mientras me daba cuenta de lo que yo estaba viendo, sentía como el miedo poco a poco invadía mi cuerpo. Pero ella, al darse cuenta de que yo la estaba viendo, se comenzó a acercar lentamente hacia mí hasta el punto en donde su cara quedó a centímetros de la mía, y es que pude apreciar más sus facciones porque en medio de la oscuridad no la podía ver bien. Pero se me acercó tanto que yo podía sentir su respiración en mi cara. Ya que la tenía tan cerca, fue que me di cuenta que ella no tenía ojos. La ausencia de sus ojos me daba mucho más miedo que si ella los hubiera tenido y me estuviera viendo, porque aunque suene raro, yo sentía que sí me estaba viendo a pesar de que ella no tenía ojos. Tal vez todo esto pasó en cuestión de segundos, pero para mí parecían horas por el miedo que estaba sintiendo. Y este ente me habló con una voz sutil de niña que nada tenía que ver con su apariencia y me dijo: mi nombre es Samantha. La niña que yo había visto en mis sueños tenía una apariencia casi dulce. Era una niña con el cabello oscuro, lo tenía con 2 trencitas, casi como la niña de la película La huérfana. Pero esta apariencia que estaba viendo me aterrorizaba, y más el hecho de que no tuviera ojos. La sensación que estaba teniendo por estar siendo observado por esta criatura sin ojos es algo que simplemente no les puedo describir. Después de que se presentara y me dijera su nombre, yo desperté, y es aquí cuando mi mente comenzó a jugar en mi contra, porque ¿cómo si yo ya había despertado? Cabe aclarar que en toda mi vida nunca había sentido algo así, nunca había tenido un sueño tan real que yo no pudiera diferenciar entre una cosa y la otra. Y es por eso que esta noche me marcó tanto. Para mí todo lo que había pasado era real, porque así se sentía, muy real, tanto que me abrumaba. Recordaba absolutamente todo con detalle, cómo me hizo sentir, la respiración en mi cara, cómo era ella, los sonidos, de todo me acordaba perfectamente. Y bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, pero generalmente tú sabes diferenciar entre lo que es real y entre lo que es un sueño. Pero en esta ocasión era imposible para mí pensar que eso que viví había sido solo un sueño. Y como les dije, desde que tengo conciencia, yo he soñado con ella, pero cada pesadilla se ponía peor y peor que la anterior. Y la rutina que yo tenía era siempre la misma. Llegaba la hora de dormir, me iba a acostar, me ganaba el sueño, me quedaba dormida y a las pocas horas despertaba y mi pesadilla comenzaba. Y tal vez ustedes podrían decir, bueno, después de tanto tiempo que has soñado con ella, pues ya deberías estar preparada, pero no. No importaba que yo nunca estaba preparada para esas pesadillas. Odiaba ver cómo el tiempo pasaba tan rápido y que poco a poco se acercaba la hora de dormir y la llegada de Samantha. Y esa noche no fue diferente, yo me quedé dormida y desperté a las pocas horas. Me quedé simplemente ahí acostada en la oscuridad esperando a que el sueño me volviera a dar y pudiera volverme a quedar dormida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ahí estaba ella, al pie de mi cama, cerca de mis pies. Pero algo cambió ese día, porque ella de la nada se levantó de forma muy violenta y comenzó a ahorcarme. Todo pasó con una rapidez increíble. Un segundo yo me había despertado y al siguiente ya me estaba quitando el aire. Yo no podía gritar, obviamente, porque me estaba pasando, y sentía su cuerpo y todo encima de mí. Yo me sacudía como podía, pero no podía quitármela de encima. Así que lo último que se me ocurrió fue intentar golpearla para quitármela, y en eso desperté. Curiosamente, yo estaba en la misma posición de cuando estaba tratando de defenderme de ella, y el cuello me dolía, pero no de esas veces como que duermes chueco y te duele, sino real. Sentía como si alguien me hubiera estado ahí ahorcando como por media hora. Era un dolor insoportable, a pesar de que yo no tenía marcas de nada. Y ese dolor me duró todo el día.
El perturbador caso de Aurora Simons. Todo ocurrió en junio del año 1919, donde notificaron a Aurora que estaba embarazada. Ella, como todas las madres, se frotaba la panza mientras le hablaba a su bebé, hasta que un día el feto le respondió y no fue de buena manera. Lamentablemente eso ocurrió en julio del 1919. Con tan solo un mes de embarazo, Aurora comenzó a tener fuertes episodios de dolor. Ella le dijo a su marido, pero no le creyó igual. Ella le dijo a su familia, pero lamentablemente tampoco le creyeron. A los 2 meses, ella pensó en abortar esa cosa, pues sabía que no era. Su hijo era lo más algo maligno. Su familia, al enterarse, se alertaron y la metieron a un centro psicológico, donde pasaría 2 meses sufriendo, pues los dolores eran tan fuertes que la mujer gritaba y bramaba de dolor, se retorcía y pedía a gritos que le sacaran a esa cosa, y también decía: mi hijo me come. Los del centro quedaban asombrados al escuchar sus gritos, pues se ven en todo el centro. Los demás pacientes se asustaban por lo escuchado. Los del centro decían que los gritos eran sobrehumanos, gritos que eran imposibles para el habla humana. Una cosa que aterró a los del centro es que la orina de la mujer era sangre, como si se hubiera roto la vagina. Era horrible. Todo fue un infierno hasta que el 17 de agosto del 1919 ella presentaría un dolor horrible, tan doloroso, un dolor sobrehumano, inimaginable, un dolor que hizo que gritara de la forma más fuerte sobrehumana, que hizo que los del centro la llevaran a un hospital, donde lamentablemente moriría. Los médicos, a hacerle la autopsia, quedarían aterrados al ver lo que revelaría, pues los órganos de Aurora estaban carcomidos y también le faltaban órganos como el corazón y los pulmones. Solo que cuando Aurora fallecería, el bebé también. Fue que los médicos le harían una revisión y vieron que el útero estaba mordido y roto. Aparte, también ven que a Aurora se le movía la panza de una forma extraña. Cuando abrieron el útero, quedarían aterrados, pues se ve al feto satánico mirando la cámara con una mirada aterradora. También vieron que tenía los órganos de Aurora triturados dentro del feto. Los médicos terminarían sacándole una foto antes de incinerarlo, acabando con la pesadilla de una vez por todas. Contando historias de terror. Bueno, esto pasó cuando yo tenía 10 años. Mis papás habían decidido mudarnos de casa. Cuando llegamos a la casa, me decepcioné un poco porque literalmente no habían vecinos. Era una casa muy apartada de todo el mundo. Luego de un par de días, estaba explorando un poco el patio de adelante cuando me topé a un perro. Yo me encariñé muchísimo con el perro y lo llevé a mi casa. Convencí a mis papás y me dejaron tenerlo. Yo estaba súper feliz, pero esa felicidad duraría muy poco. Un día mis papás habían dicho que iban a salir y que llegaban a las 8 de la noche. Yo les dije que estaba bien y subí a mi cuarto. Me quedé dormida, ya que siempre duermo un rato por la tarde. Me despertaron unos ruidos no tan fuertes. Bajé un poco las escaleras y lo que vi me dejó impactada. Era mi perro, estaba caminando en patas y estaba balbuceando algo. Yo no sabía qué hacer, así que lo llamé. Él volteó la cabeza y apenas me vio, se paró en 4 patas y empezó a sonreír y a mover la cola. Esto no se los dije a mis padres, ya que no sabía cómo reaccionar. Lo que derramó la gota del vaso fue que, una noche me desperté a eso de las 1:45, estaba escuchando ruidos, pero esta vez era de ollas y platos. Yo tenía mucho miedo a bajar, pero después de un rato, decidí hacerlo. Encontré otra vez a mi perro, caminando en 2 patas, y se estaba riendo, pero tenía los ojos rojos. Yo corrí hacia mi habitación, y me encerré. Al día siguiente, les conté todo a mis papás. Ellos habían echado al perro de la casa. Pero cosas extrañas pasaron en la casa, así que finalmente nos mudamos. Espero les haya gustado esta historia, los créditos son míos. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse. Alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban
transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, te ponen una especie de pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen pulseras de más colores que significan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra significa que esa persona acaba de pasar a mejor vida. Pues bien, un día mi tío me contó que él se tuvo que quedar de noche en el hospital. Él acaba de terminar una operación y se dirigía directo al elevador. Al entrar notó que había una mujer ahí. Mientras bajaba el elevador, él y ella empezaron a hablar de tonterías. De pronto, las puertas del elevador se abrieron. Ambos vieron que otra mujer quería entrar en el elevador. Pero rápidamente el doctor, sin dudarlo, cerró las puertas del elevador. La mujer que iba al lado de él le preguntó que por qué no había dejado subir a esa persona. El doctor, con mucho miedo, le dijo a la mujer que aquella mujer que quería subir ya había pasado a mejor vida, ya que él mismo la había operado hace 1 hora. De hecho, aquella mujer que se quería subir tenía una pulsera negra. La mujer que iba con él en el elevador le dijo con voz tenebrosa, como esta pulsera. Desde ese momento, nadie ha sabido nada sobre aquel doctor, así que nunca te atrevas a visitar un hospital de noche.